para después avanzar en estos casos más puntuales. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Bueno, les voy a hacer una invitación de entrar a este código, que es el famoso Mentimeter, pero como para romper el hielo y ver un poquito por dónde andamos respecto a las complicaciones y a ciertos temores que nos generan a veces pensar en esta situación. Si quieren pueden o escanear el código o también se puede entrar al Mentimeter con este código para poder ingresar al cuestionario. No sé si ahí lo están pudiendo ver. Sí, ahí se ve el QR, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea es hacer algunas pequeñas preguntas primeras, que sería, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar en una complicación? La idea sería que sea lo primero, así lo que pensamos, lo que sentimos, lo que resuena al pensar en una complicación en un contexto de una MEU, eh, o bueno, o en la práctica cotidiana de la interrupción del embarazo. Vamos a ir haciéndolo lo más rápido posible para que esto sea solo introductorio y después tengamos tiempo para avanzar un poquito. Voy a ir habilitando un poco las respuestas. Vieron que acá siempre aparece como lo más grande, es lo que más se repite dentro de las respuestas, que podamos ver quizás hemorragia, urgencia, miedo, problemas, estrés, intervención, inestabilidad, muerte, estigma, ayuda, riesgo, problemas, mala praxis. Uh, Riesgo. Bien. Vamos a la segunda, si les parece. ¿A qué complicación le temen vinculada a la MEU? También de nuevo es abierta y es a lo que se les ocurra, más o menos que alguna vez hayan vivido, hayan escuchado. Bueno, vamos a ver las respuestas. Y también aparece hemorragia, infección, perforación uterina, perforación, histerectomía, relacionada a la anestesia, diagnóstico tardío de sepsis, desgarro cervical, perforación, dolor, falta de equipo, aborto incompleto. Perfecto. Y vamos a la última, si les parece, para esta primera partecita, que tiene que ver con pensar qué medidas podemos tomar de manera preventiva para evitar las complicaciones. Acá quizás una respuesta un poquito más larga, pero también, de nuevo, lo primero que surja, que vean en sus equipos, que alguna vez hayan hecho, que les parezca que puede ser posible. Bueno, va apareciendo. Dice organizarse y tener la posibilidad de seguimiento, estar preparadas para cuando lleguen, capacitarse, capacitación de equipo, formación teórico-práctica, trabajar en equipo, circuito de atención y capacitación, capacitación previa, tener a mano la caja de hemorragia, un flujograma, preparación del espacio donde realizar AMEU, capacitación, algoritmos. Perfecto. Bueno, si les parece entonces, volvemos a la presentación. Vamos a dejar un ratito de lado eso por ahí. Quizás un poco para contarles y que quizás muchas de quienes estamos acá hacemos procedimientos o acompañamos procesos de interrupciones de embarazo, sabemos que la aspiración al vacío es un procedimiento que es muy seguro. Cuando hablamos de aspiración al vacío pensamos en el manual como el AMEU, pero también en el eléctrico como el AEU, que en un ratito vamos a ver. Dentro de la estadística podemos pensar, y que ya vamos a ver un poco cuál es la prevalencia o cuánto esto se presenta, las complicaciones y estos grandes temores, pero realmente el 0,1%, o sea, una de cada 1000 personas, va a tener una complicación seria que quizás requiera una hospitalización. Una de las primeras cuestiones que nos parecía importantes compartir es, bueno, ¿cuál es la eficacia de la MEU? Para pensar en, bueno, es un método que es seguro y que realmente permite la posibilidad de pensar en un aborto completo y de calidad. Y la mayoría de los estudios
se acercan bastante al 99%, 98, 99, y que tiene que ver con muchos de los recaudos que vamos a ir viendo que hacen a una práctica segura. En cuanto a las complicaciones de la MEU, tenemos un listado que quizás es muy extenso, muchas de las respuestas aparecieron recién en el cuestionario y que tiene que ver con la retención de restos, o sea que el proceso no haya sido completo y que quede todavía contenido y que sea un diagnóstico de un aborto incompleto, la continuación de la gestación, la aspiración y posterior evacuación en blanco, es decir, que no haya contenido que se aspire, el desgarro cervical, la perforación uterina, el sangrado persistente que puede o no convertirse en una hemorragia, la infección, el hematometra, la embolia gaseosa, una reacción vagal o síncope, reacciones anestésicas o medicamentosas y la amenorrea post-AMEU o también llamado síndrome de Asherman. La idea es que hoy vamos a trabajar después más tarde en 3 casos clínicos en donde vamos a ahondar en algunas de estas, pero sí nos parecía importante que aunque el listado sea muy extenso y como vimos recién la prevalencia es muy bajita, poder comparar realmente y tener una dimensión de qué frecuencia pueden presentarse o no. En una primera asimilación, si hiciéramos una comparativa entre la MEU y la dilatación y curetaje o el legrado, podemos ver que el AMEU en este caso y en muchas otras situaciones es, o sea, es más importante y tiene muchísimos menos riesgos que el legrado, pero no solo por eso elegimos el AMEU por sobre el legrado, sino por un montón de otras características, que en este momento no lo vamos a trabajar, pero que en las complicaciones es un dato además que nos da importante de ver que el AMEU en todas las complicaciones es superador respecto a la posibilidad de que se presenten complicaciones en el legrado en un porcentaje un poquito más elevado. Si esto lo trasladáramos al tratamiento farmacológico, en comparar el AMEU y el tratamiento farmacológico, tenemos muchísimos estudios que dan evidencias muy distintas y esto tiene que ver con que muchas veces el tratamiento farmacológico quizás no es autogestionado, o sea, la persona lo hace en su domicilio o acompañada de otras personas, o en otros domicilios o en otras instituciones, y que pueda haber una sobreestimación o una subestimación del riesgo, por lo cual es muy difícil de saber con precisión cuál es el riesgo exacto de las complicaciones, sobre todo en el primer trimestre. Sin embargo, en el AMEU sí tenemos datos muy fehacientes que tienen que ver con los servicios que prestamos servicios y que podemos ver que en la mayoría de las complicaciones el AMEU sigue siendo el tratamiento con menos porcentaje de complicaciones que pueden presentarse. Si comparáramos, por ejemplo, la aspiración eléctrica con el tratamiento farmacológico, también podemos ver que en la mayoría de los ítems el tratamiento de aspiración es superador respecto de las complicaciones. Sin embargo, muchas veces nos alertan más las complicaciones relacionadas con el AMEO o con una práctica mínimamente invasiva, que quizás en el tratamiento farmacológico no lo tenemos siempre tan en cuenta y un poquito por eso es la idea de poder hacer esta introducción y después analizar un poco cuáles son las complicaciones que pueden presentarse con más prevalencia. Cuando hablamos de las complicaciones, un poco la idea es pensar en la prevención y en la disminución del impacto y por eso esa última filmina que veíamos recién, parte del cuestionario de poder pensar en, bueno, qué es lo que podemos hacer sabiendo que puede presentarse en un porcentaje muy bajito, que quizás en promedio es menos del 1%, pero que ante la mínima sospecha de que puede llegar a haber ese riesgo, tenemos que estar atentos. Entonces, para eso es muy importante conocer que estas complicaciones pueden presentarse y tener protocolos de cómo actuar ante eventual situación de que se presente, protocolos que, como decía recién alguna de las personas que estuvo participando, que estén disponibles, que estén a la vista, que estén actualizados, que nos permita que quizás, como son tan infrecuentes, no los tenemos tan frescos, pero que podemos de alguna manera tenerlos muy al alcance y también como parte de los protocolos poder pensar cuáles son los roles que cumple el equipo que va a estar dando la atención ante una eventual complicación. También conocer cuáles son la posibilidad de ocurrencia, o sea, no todas las complicaciones, como veíamos recién, ocurren en la misma proporción o el mismo porcentaje. Entonces, bueno, saber cuáles son y qué posibilidades hay que ocurra y también cuáles son las características de algunas personas que tienen algunos riesgos y algunas complicaciones por sobre otras. Obviamente que siempre es importante que la persona que está
que estamos acompañando sepa qué es lo que está sucediendo. Si esa persona tiene acompañantes, será en el momento correspondiente que también podamos contarle e informarle de lo que va pasando, pero la comunicación activa, sobre todo pensando en el primer nivel de atención y en una MEU con anestesia paracervical en que la persona está atenta y sabe los movimientos que van a ir sucediendo, que sepa y que esté al tanto de lo que va ocurriendo. Hacer un diagnóstico precoz es parte de la prevención y obviamente el tratamiento oportuno. Cuando hablamos de la prevención de las complicaciones, es muy importante el trato hacia la persona, o sea, que la persona reciba un trato amable, respetuoso, cálido, que tenga toda la información que necesita, no solo del tratamiento de la MEU, sino que también sepa que las complicaciones son posibles y por eso es importante que en la historia clínica, además de los datos generales de la persona, también esté el consentimiento informado, en donde se informen que las prácticas pueden tener riesgos, obviamente sin sobredimensionarlo, pero sí dando a conocer que es posible que ocurra. El examen físico es una práctica que es muy importante, sobre todo en algunos servicios en donde quizás no se cuenta con ecografía, entonces poder conocer cuál es la posición uterina, el tamaño uterino, si hay alguna patología o alguna situación especial o a nivel del cuello del útero que nos tiene que llamar la atención o a nivel de los anexos. En algunas circunstancias son importantes ayudas diagnósticas, sobre todo cuando quizás la persona tiene alguna situación particular que tenemos que o pedir un laboratorio o una ecografía, siempre y cuando esto no sea un obstáculo, pero que sí nos ayude a la prevención de las complicaciones. La orientación y el acompañamiento, es decir, que la persona reciba toda la información que puede ser en el marco de una consulta con otro equipo, con el mismo equipo, en la asesoría, en la consejería, pero también durante todo el proceso de la MEU, que la persona se sienta acompañada, sepa que se puede detener todo el tiempo el procedimiento, si es necesario, que la persona sea quien guíe el procedimiento y que haya una atención particular en todo ese acontecer. Obviamente el conocimiento teórico y práctico de la aspiración hace también a la prevención de las complicaciones. La historia de la persona, esto que decíamos, la correcta posición o tamaño uterino. La técnica de no tocar, pensando en que, por ejemplo, el AMEU es una técnica que no necesariamente es en un contexto de esterilidad, o sea, no necesariamente tiene que ser en un quirófano, pero sí todo el instrumental que ingrese dentro de la cavidad estéril, como el útero, tiene que al menos contar con la desinfección de alto nivel o la esterilidad y que entonces la técnica nos tiene que ayudar para que esto se garantice y evitemos también la posibilidad de algunas complicaciones. Tener protocolos sencillos, como veíamos recién, para todo lo que puede generarse a través de una situación de una MEU y tener todos los elementos necesarios para poder acompañar estas situaciones. También animarnos a hacer lo que sabemos hacer y lo que nos sentimos cómodos. Cuando no hay esas competencias o esas capacidades, quizás es mejor también saber hasta dónde podemos y no proceder. Y también evitar una excesiva intervención que podría generar algún riesgo mayor. Ya finalizando en esta partecita, es muy importante poder hacer una buena dilatación y preparación del cuello cervical. Para eso el uso del misoprostol cuando sea necesario, es decir, a partir de las 9 semanas para la prevención de las hemorragias y a partir de las 12 semanas para la dilatación y prevención de la hemorragia y del cuello del útero. Mantener un alto índice de sospecha de lesiones ocultas o de alguna complicación que puede presentarse. El uso de los antibióticos profilácticos, ya sea la doxiciclina, la citromicina, el metronidazol, a no ser que la persona presente otra situación y que tengamos que acompañar con otros antibióticos complementarios. Realizar esta técnica que decíamos de no tocar y de asepsia completa. Darle mucha importancia al dolor, es decir, el procedimiento puede generar algo de dolor y entonces tiene un protagonismo muy importante que la persona nos vaya contando y que podamos ir acompañando todo el proceso del dolor que la persona puede presentar. Y finalmente, hacer un examen cuidadoso de los tejidos que extraemos. En el caso de que algo de eso nos presente alguna duda, también poder hacer una interconsulta en caso de que sea necesario para complementar y acompañar a esa persona de la mejor forma posible. Esto es como introductorio antes de empezar con los casos clínicos para tener en cuenta de cómo prevenir las complicaciones que pueden presentarse, pero siempre en una dimensión muy chiquitita del porcentaje que representa esta práctica tan cuidada y segura como es la MEU.
Muchas gracias, Nadia. Ahora en un ratito volvemos con la experiencia del Consultorio de Salud Integral de Córdoba. Ahora para seguir y entrar más en la parte de los casos clínicos, contamos con las compañeras de Rosario, del CEMAR de Rosario, Berenice Macaño, María Paula Bota y Dolores Chaument, que van a estar contando, bueno, la experiencia de trabajo en AMEU y relatando alguna complicación que decidieron compartir con nosotros en el día de hoy. Así que si quieren, vamos compartiendo la presentación. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla, a ver si puedo. Nuestra idea era hacer un repaso muy Perfecto. breve por lo que dice la literatura sobre hemorragia posaborto y después compartirles alguna situación clínica y un poco nuestras estadísticas de trabajo. Bueno, algunas cosas ya las mencionó Nadia, el grado de recomendación es fuerte en lo que respecta a que todos los profesionales que estemos involucrados en la atención de personas que abortan debemos poder prever, prevenir, reconocer y manejar, aunque sea inicialmente, algunas de estas complicaciones, sobre todo las de la hemorragia. Si bien la literatura no es clara ni uniforme con respecto a las definiciones, nos quedamos con estas dos para esta presentación, pero tenemos definiciones un poco más ambiguas, como la primera, que habla de una pérdida sanguínea mayor a la esperada, y algunas otras un poco más específicas que hablan de la respuesta clínica o las intervenciones que debemos implementar, como un sangrado que requiere una transfusión o que requiere un ingreso, o con el criterio de la cantidad, cuando un sangrado es mayor a 500 mililitros. Y sabemos que estimar la cantidad de sangrado no es sencillo y que es algo bastante subjetivo. De hecho, hay estudios que documentan cómo el personal de salud subestima la cantidad de sangrado durante los procedimientos, pero bueno, en el caso de la MEU contamos con una ventaja, que es que si estamos usando la jeringa, tenemos un instrumento que nos permite cuantificar lo que estamos evacuando, del mismo modo que si revisamos los restos, usamos algún recipiente para revaluar los restos, también podemos, en cierto modo, cuantificarlo. La incidencia de la hemorragia post-aborto es muy baja, en el mismo sentido de lo que presentó Nadia. Sin embargo, sabemos que es un poquitito mayor en los casos de gestaciones más avanzadas, es decir, a medida que avanza la gestación, aumenta la incidencia de la hemorragia post-aborto. Y si bien se habla de que es más frecuente luego de un aborto con medicamentos, cuando lo comparamos con el aborto instrumental, la diferencia clínicamente parecería ser insignificante porque siguen siendo dos opciones seguras. Cuando evaluamos las causas, las dividimos en las causas relacionadas con las complicaciones propiamente del procedimiento, que tienen que ver principalmente con la atonía uterina, es decir, una escasa contractilidad, empecé por abajo, perdón, pero con una escasa contractilidad uterina que no permite que ceda el sangrado, la retención de restos ovulares, algún traumatismo, laceración cervical o vaginal y la temida perforación uterina. Pero también la hemorragia post-aborto puede tener que ver con condiciones previas como una placentación anómala, alguna coagulopatía y lo que llamamos vascularidad miometral aumentada, que en la literatura aparece con ese término, refiriéndose a lo que en algún momento nos referimos como las malformaciones arteriovenosas miometriales adquiridas, que en realidad es un término que se empieza a usar cada vez más para hacer referencia a toda condición que aumente la vascularidad del miometrio, haya o no restos ovulares, que es una causa bastante frecuente o importante de hemorragia ginecológica en general y poco reconocida o poco documentada. Es importante, obviamente, entender los factores de riesgo que hacen a cada una de estas causas, porque una de las primeras medidas de prevención es poder identificar a las personas que se van a encontrar en mayor riesgo. Lo que respecta a la prevención, también se mencionó anteriormente la posibilidad de contar con una caja de hemorragia, que es un instrumento que contenga todos los insumos y todos los medicamentos que podemos llegar a necesitar ante esta eventualidad en el espacio donde desarrollemos la práctica, ¿no? Y como dijimos antes, la principal herramienta con la que contamos es
para la prevención es la detección de aquellas personas que tienen más chance de tener esta complicación. Sobre todo desarrollando una historia clínica completa, haciendo énfasis en las complicaciones obstétricas, antecedentes de hemorragias en embarazos anteriores, antecedentes de 2 cesáreas o más, antecedentes de trastorno de la coagulación. Se puede pesquisar no solamente si tiene diagnóstico, sino si tuvo antecedente de alguna hemorragia o sangrado importante en algún procedimiento odontológico o cirugías previas, si tiene antecedentes familiares, personas con historia de menstruaciones abundantes o de hemorragias en otros embarazos, el antecedente de muerte fetal o de placentación anómala. La edad gestacional, que como dijimos, a medida que avanza, aumenta el riesgo de hemorragia, y 2 factores relacionados con la persona gestante, que son la edad avanzada y la obesidad, que se asociarían a mayor riesgo de hemorragia. En estas personas, en caso de que detectemos factores de riesgo y según el criterio clínico, podemos considerar, por ejemplo, solicitar para evaluar el hematocrito antes de hacer el procedimiento, que sabemos que no es un requisito en personas sanas, a pesar de que puede ser de buena práctica disponerlo, asegurarnos, disponer de no solo uterotónicos, sino de todos los elementos que podemos llegar a necesitar ante una hemorragia. Prever la posibilidad de una transfusión, puede ser tipificar, contactar a esta persona con el banco de sangre de referencia de nuestra institución, o eventualmente decidir realizar el procedimiento en un centro de mayor complejidad. Y se describen, esto también ya lo mencionó Nadia, como alternativas o como opciones para prevenir las hemorragias, el uso del misoprostol entre las 9 y las 11 semanas, y el uso del ácido tranexámico en los casos de personas con coagulopatías conocidas o en quienes la edad gestacional sea de 12 semanas o más y que tengan una placentación anómala, por ejemplo, una placenta previa o el antecedente de una cesárea y una placenta baja o anterior. En el momento de detectar o que sospechemos una hemorragia post-aborto, como que se inicia una secuencia de acciones que van en simultáneo, como lo que decimos un continuo de diagnóstico y tratamiento. Y lo primero que tenemos que hacer son las medidas para tratar de evaluar la causa, ¿no? El examen físico completo para inspeccionar el cervix, el examen bimanual para detectar o evaluar la contracción uterina y la sensibilidad a la palpación, eventualmente repetir la aspiración. Hay literatura que habla de la prueba de la cánula, donde introducimos la cánula cuidadosamente hasta el fondo y vamos retirándola y podemos evaluar en qué sitio aparece el mayor sangrado. Y si lo tenemos disponible, hacer una ecografía para detectar restos ovulares o sangre en caso de una hematometra. Lo que presentamos acá es un algoritmo que plantea esta serie de medidas, tanto diagnósticas como terapéuticas, como una secuencia, y lo va planteando en distintas fases. Cuando lo que sospechemos sea una atonía uterina, se plantea una respuesta en secuencia y que tiene que ser rápida, comenzando en primera instancia por la medida menos invasiva, que sería un masaje uterino. Si no responde al masaje uterino, instalar el tratamiento farmacológico, que ahora vamos a ver las opciones. Se puede considerar reaspirar. Y en el caso que no resuelva con todas estas medidas, que como decía, a veces son un poco en simultáneo, considerar medidas hemostáticas como el taponamiento uterino y en el último escalón del espectro las medidas quirúrgicas. Todo esto acompañado de una constante monitorización para evaluar el estado hemodinámico de la persona a medida que vamos instalando los tratamientos. Los uterotónicos que se proponen para la hemorragia post-aborto son la metilergonobina, que se puede usar por vía intramuscular o intracervical. En la hemorragia postparto también está descrita el uso endovenoso lento, siempre teniendo la precaución de controlar la presión arterial o en personas con antecedentes de cardiopatías. Se pueden repetir las dosis, hay diferencias en la literatura, pero se pueden repetir las dosis. El uso del misoprostol, que se recomienda bucal o subyugal o sublingual. También acá hay diferencias en la literatura con respecto a las dosis. La vía intrarrectal aparentemente tendría menos biodisponibilidad que la vía sublingual. La oxitocina, que si bien también hay cierto signo de pregunta o dudas con respecto a cuántos receptores hay en edades gestacionales tempranas de la oxitocina, se puede utilizar en la hemorragia postparto. Y del taponamiento intrauterino vamos a hablar un poco después.
Otro medicamento que se incorpora a esta secuencia de tratamientos es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, hay extensa literatura que avala su uso en las hemorragias postparto y se está incorporando como una opción en las hemorragias posaborto, en simultáneo con el uso de uterotónicos, porque el mecanismo de acción sería diferente al de los uterotónicos. O sea que en el momento que se instala el tratamiento farmacológico podemos usar también el ácido tranexámico. La dosis es 1 gramo, o sea, 2 ampollas que se diluyen en 100 mililitros de solución fisiológica y se debe pasar endovenoso en un periodo de 10 minutos. También se puede repetir la dosis del ácido tranexámico si a los 30 minutos de haberlo pasado endovenoso no responde el sangrado, se puede repetir una dosis de ácido tranexámico. Como dijimos anteriormente, en todo ese proceso debemos tratar de evaluar y registrar continuamente los parámetros que nos van a permitir evaluar el estado hemodinámico para ver si se deteriora o si mejora con las medidas que tomamos, los signos vitales, evaluar el sensorio, signos de perfusión y oxigenación y la temperatura corporal, y en esto tener en cuenta que siempre que pasemos líquidos, y si los podemos entibiar antes es mejor. Esto va acompañado de la reevaluación con el examen físico y la ecografía. Cuando empecemos a evaluar signos de deterioro hemodinámico de shock, recordar que las medidas iniciales son la colocación de la vía endovenosa lo más gruesa posible, la utilización de oxígeno suplementario y usar para reanimar líquidos cristaloides y eventualmente reponer productos de sangre. Las medidas hemostáticas para taponamiento, bueno, también están descritas bastante en obstetricia. En el caso de posaborto se puede utilizar, si no tenemos un balón, una sonda Foley. Se coloca la sonda y se llena el balón con agua destilada. A veces en las guías dice solución fisiológica. Hay algún temor con respecto a la cristalización de la solución fisiológica, se puede usar agua destilada. Lo importante es que si se logra la hemostasia con el taponamiento, el tapón debe dejarse un periodo prudencial de mínimo 2 horas, en algunos casos se describe un máximo de 24 horas en las que se encuentra en observación la persona. No era el objetivo hablar de desgarros ni de traumatismo cervical, pero si fuese la causa del sangrado, podemos desde tratar de tenerlo haciendo compresión directa, usar agentes coagulantes tópicos como la solución de Monsel o el nitrato de plata, o eventualmente suturar. Y si a pesar de todas estas medidas el sangrado continúa y ya descartamos que no hay otros desgarros o que no quedaron restos, considerar que puede haber otras complicaciones como coagulopatía, una perforación o una placentación anómala. Entonces, en estos casos tenemos que empezar a programar una derivación oportuna, evaluar la necesidad de administrar hemoderivados y eventualmente empezar a preparar a la paciente para hacer una intervención quirúrgica que puede ir desde una embolización de las arterias uterinas a suturas compresivas o, en última instancia, la histerectomía. Bueno, y creo que iba a seguir mi compañera Bere. Bueno, un poco para contarles, Lola, ¿vos vas pasando? Sí. Un poco para contarles qué hacemos nosotros en la práctica. Nosotros trabajamos en una institución que se llama CEMAR, Centro de Especialidades Ambulatorias de la Municipalidad de Rosario. Es un segundo nivel de atención. Ahí nosotras las llamamos un consultorio ambulatorio que tiene un quirófano muy cerca y que en el mismo edificio del CEMAR, arriba de todo, está la maternidad. Por lo tanto, bueno, tenemos ese sería nuestro espacio de trabajo. ¿Entienden? Para contarles, nuestro espacio cuenta con un espacio de pre y post procedimiento. Acá las pacientes ingresan, hacemos la historia clínica, hacemos la premedicación, tienen un baño ahí cerquita y esperan para realizar el procedimiento en el espacio siguiente, que sería en el cual contamos con el ecógrafo, una camilla ginecológica, bueno, un fotóforo y todos los materiales necesarios. Y contamos ahí cerquita
Esto no lo usamos de rutina, pero sí tenemos esta posibilidad de usar una cama en internación transitoria, que está ahí en el quirófano de cirugía ambulatoria, en donde no tienen un espacio exclusivo, pero sí hay distintas camas separadas y nosotros cuando consideramos necesario utilizamos, tenemos esa posibilidad, digamos. Bueno, para contarles un poco la estadística nuestra, entre el 2016 y el 2024 hicimos un total de 2.297 procedimientos, de los cuales casi el total, 2.252, fueron menores de 15 semanas. En esos procedimientos fueron interrupciones voluntarias de embarazo, embarazos detenidos, embarazos anembrionados o abortos incompletos que derivan a este centro, digamos, al lugar donde nosotros trabajamos, desde los centros de salud de los distintos distritos de la municipalidad. Eh, Complicaciones fueron muy pocas, no hubo, la mayoría fueron sin complicaciones, perdón, casi el 99%, y tuvimos 24 complicaciones, lo que representa el 1% del total. Dentro de estas complicaciones, 2 fueron abortos incompletos, un desgarro cervical, 17 hemorragias, que sería el tema que nos convoca, y 4 de diferentes otras complicaciones. Dentro de las 17 hemorragias, que todas fueron de leves a moderadas, la totalidad de las personas tenían más de 26 años, 9 tenían eran multíparas, tenían más de 3 gestas, y con respecto a las edades gestacionales, 3 eran embarazos detenidos y 14 eran embarazos de más de 9 semanas. 10 en 10 de todas estas complicaciones se utilizó misoprostol previo al procedimiento para preparación cervical, y 7 no se utilizaron. Y del total de estas personas, 11 habían elegido el AMEU como tratamiento del aborto de forma electiva. Bueno, ¿cuáles fueron los tratamientos? Y esta es la manera más o menos de proceder, nuestra manera de proceder. Una de estas hemorragias fue una hemorragia que, digamos, llegamos al diagnóstico en realidad de un desgarro, con lo cual lo solucionamos con un taponaje. Y el resto de las hemorragias uterinas fueron resueltas, siempre fueron leves y moderadas, primero con masaje uterino y el uso de misoprostol en todos los casos en diferentes dosis, porque bueno, fue un periodo de tiempo muy prolongado, entonces en algunas personas fueron 200 miligramos, en otros 400 y en otros 800 microgramos de misoprostol, siempre sublingual. Usamos ergonovina solo en 6 casos, con una única dosis de 0,2 miligramos, y solo en 2 casos usamos ácido tranexámico. Y bueno, en un solo caso oxitocina. O sea, fueron hemorragias que se resolvieron la mayoría con misoprostol y masaje. Bueno, y puntualmente nosotros queríamos compartir un caso que tuvimos este año, o sea, que no está dentro de la estadística que presentamos, eh, que fue un caso de un hematometra. Fue una paciente de 23 años que como antecedente tenía una cesárea anterior. Ingresa como cualquier paciente, a realizar una MEU derivada de un centro de salud. Quería hacer una MEU y colocar un DIU. Cursaba un embarazo de 9 semanas 4. Traía un laboratorio que o sea, no siempre lo pedimos de rutina, en este caso sí lo tenía, justamente del día anterior, con una hemoglobina normal, un hematocrito normal, plaquetas normales. Sin antecedentes personales, sí, como antecedente familiar y bueno, y con el diario del lunes, tenía una hermana con antecedentes de hemorragia posparto. En todos sus partos tuvo diferentes hemorragias, sin diagnóstico de ninguna coagulopatía, ninguna trombofilia, ni nada había sido estudiada. Hicimos el procedimiento sin ninguna particularidad, fue un procedimiento sin nada que nos llame la atención. Y después del procedimiento, más o menos una hora después, cuando ya estaba casi para irse de alta, había tomado el té o el desayuno que nosotros le damos, si es que quieren, estaba bien, eh, presenta un episodio de mareo, palidez y náuseas. Tomamos la presión, estaba 90-60, tenía un sangrado muy escaso, genitorragia escasa. Bueno, la pusimos en decúbito y mejoró rápidamente. 15 minutos después, cuando, bueno, ya dice que estaba bien, y la vimos bien, otra vez, que ya estamos por darle alta nuevamente, presenta un episodio muy similar, también la misma presión, frecuencia cardíaca 80, genitorragia muy escasa, el abdomen estaba blando, depresible,
doloroso levemente en la palpación profunda, en proyección del fondo uterino y sin defensa ni descompresión. Ahí, bueno, nosotros ahí contamos con el ecógrafo en el espacio donde hacemos las AMEU, hacemos una ecografía, ninguna de nosotras es ecografista, pero bueno, miramos con el ecógrafo y lo único que encontramos fue que el endometrio estaba heterogéneo y el DIU que habíamos colocado, normoinserto. Le pedimos un laboratorio, le indicamos una viga periférica, la pasamos ahí sí a cirugía ambulatoria, digamos a la sala de internación que tenemos ahí cerquita, con la vía. La siguiente, Lula. Y después de una hora de estar en decúbito, tenía una presión 110/60, 60, la frecuencia cardíaca normal. Le indicamos que se siente, ella decía que se sentía mucho mejor. Pasó más o menos media hora sentada. Bueno, quería ir al baño, la acompañamos, se levanta, empieza a deambular por sus propios medios y vuelve a repetir este episodio de mareo, palidez. La presión estaba igual, la frecuencia cardíaca igual. También con genitorragia muy escasa y el útero sí estaba más aumentado de tamaño, tenía un poco más de dolor, ruidos hidroaéreos positivos, un abdomen sin defensa ni descompresión, pero un poco más doloroso en el fondo del útero. Ahí conseguimos para hacer una ecografía en el servicio de ecografía, que está un piso más abajo. Y ahí, bueno, la ecografista me informa que el útero estaba, bueno, aumentado de tamaño, con 135 milímetros. En la cavidad, ahí ella ya informa una colección ecogénica heterogénea de aspecto hemático de 47 milímetros. El DIU estaba normoinserto, el miometrio homogéneo, los ovarios estaban bien y el fondo de saco libre, no tenía líquido libre en cavidad. Por lo tanto, en esa situación, bueno, decidimos solicitar la derivación porque, digamos, nosotros en este espacio donde trabajamos, un centro de cirugía ambulatoria, ya era pasado el mediodía, no quedaba nadie, entonces nos consideramos que era más seguro derivarla para poder definir la conducta, justamente por esto, porque no contamos con internación tampoco posterior. Así que bueno, se hace la derivación en el servicio del Roque Sáenz Peña, que es donde la derivamos, le hacen una MEU, se evacúan los coágulos, se extrae el DIU, le solicitan, o sea, se evalúa el laboratorio que nosotros habíamos pedido inicialmente, que no lo habíamos podido ver, porque, bueno, por el tiempo que se necesita, eh, digamos, de espera que lleva el laboratorio a procesar la muestra. Tenía una hemoglobina de 10,7, había bajado un poco, evidentemente había sangrado, un hematocrito de 31,3, le dan el alta con buena evolución, con hierro, con todas las pautas de alarma, y la paciente viene a consulta, a control, con nosotras el 26 de junio, estaba muy bien, estaba con anticonceptivos que se le había indicado, seguía tomando hierro, ya casi sin sangrado, por lo cual le damos las pautas de alarma y le solicitamos ahí un laboratorio nuevo. Ese laboratorio que realiza que tenía una hemoglobina de 8,5, nosotros en ese momento no lo vimos porque ella clínicamente estaba bien, así que siguió los controles en el centro de salud. Y bueno, tenía una hemoglobina de 8,5, un hematocrito de 25,7, una ferritina baja. Y después en el centro de salud la continuaron evaluando, le volvieron a pedir otro laboratorio que empezó a mejorar, digamos, su hematocrito y su hemoglobina. A nosotros nos pareció importante este caso comentarlo, si bien no es una hemorragia como nos convoca, pero bueno, a nosotros digamos, nos interpeló en ese momento porque de verdad que al principio, bueno, no tenía sangrado activo, es como que dudamos un montón, o sea, lo pensamos por supuesto, pero eh, nos costó, digamos, reconocer que podía ser una hematometra, creo que un poco de eso, no sé, Lola y Pali, si quieren Sí, aportar algo más con respecto a esto. sí, también que en definitiva la hematometra es una hemorragia, solo que no se exterioriza y la paciente estaba dando signos, tampoco estaba descompensada severamente porque cuando la evaluábamos estaba normotensa, pero bueno, tenía estos episodios de hipotensión ortostática que claramente nos estaban dando cuenta de que sospechábamos que podía estar instalando una hematometra, pero bueno, no se exteriorizó ese sangrado que evidentemente tuvo en algún momento en agudo y la clínica la tuvo un rato después. Por eso la importancia del periodo de recuperación, la reevaluación y todas las
pautas de alarma, porque bueno, esa hemorragia puede no manifestarse intraprocedimiento o inmediatamente durante el procedimiento, después del procedimiento, y puede dar esta sintomatología diferente. Creo que en definitiva la hematometra es una hemorragia que no se exterioriza, entonces por eso Claro. nos pareció que nos convocaba. No, yo solamente agregar un poco la particularidad esta que planteaba Bere. Digamos, cómo se termina resolviendo se podría haber resuelto en nuestro efector si contáramos con a lo mejor personal durante toda la tarde. Como eso no existe, hubo que derivarla, pero si no, tranquilamente por la conducta que se toma, tranquilamente podría haberse resuelto en el mismo efector, lo que da cuenta de que se pueden realizar en un primer barra segundo nivel de atención sin necesidad de, sí o sí, de una derivación, al menos en esta complicación. Eso Sí, sí. también, perdón, pero también un poco con eso, aportando a eso, no es lo mismo, o sea, que esto sucede, o sea, fue una paciente que fue en un contexto que por ahí lo hablábamos con Lola, fue en un contexto en donde tuvimos varios procedimientos, fue en mitad de mañana, por lo tanto, bueno, cuando se llega al diagnóstico de esta complicación, pasa esto que contaba Pali, digamos, que ya en la tarde y bueno, tuvimos que derivarla y después pensando, bueno, podríamos haberlo resuelto, pero bueno, no lo resolvimos por el contexto, digamos, de, bueno, la realidad de cada servicio y de cada Sí, situación y en qué momento se presenta. sí, Una viernes a las pregunta. 2 de la tarde. Sí. Algún antecedente que pudiéramos pensar en el cuello, digamos, por ejemplo, un cáncer de cuello, por ejemplo, una conización o algo por el estilo, para justificar la hematometra, digo, porque es raro que no se En esta exteriorice la paciente hemorragia. no, Es en esta raro. paciente ningún antecedente, o sea, no tenía nada, por eso nos llamó, fue Pero muy aparte raro, sí. fue como en agudo, porque en definitiva ella, Claro. o sea, pasó en la primera hora del procedimiento. El sangrado fue en agudo, que es lo que le dio esa clínica, y en definitiva, el del laboratorio del día anterior, que tenía 11,6, al laboratorio después de que se fue de alta, que tenía 8,5, evidentemente sangró. No, pero yo pensaba en un antecedente que justifique la retención del sangrado en el interior del útero, eso. Claro, no tenía Pensaba en algún nada. antecedente cervical, sobre todo, eso. No, No tenía. nada, tenía una cesárea anterior, digamos, pero bueno, Sí, algo en el segmento, qué sé yo, alguna, claro, sí. no sé. Gracias, Bere, gracias, Lola. Si les parece, dejamos hacia el final un Sí. espacio de intercambio, así podemos pasar a la experiencia de Córdoba. Si están de acuerdo, si Sí, quieren, perfecto. hacia el final retomamos algunas Sí. preguntas. Seguimos con Damián Levy de CIGESAR. ¿Estás por ahí, Dami? Ahí está. Acá Para estoy. Hola, compartir hola. otra experiencia, otro caso clínico y dejamos un ratito hacia el final para el intercambio. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. ¿Y se escucha bien? Sí, bien. Bueno, vamos a comenzar con las complicaciones en la práctica de la MEU. Y este caso clínico estuvo bueno porque es, es de esos casos que son de los llamados raros por una malformación uterina. Y vamos a hacer un poco de teoría porque no nos acordábamos nada y vamos a ver que luego de la fecundación, en lo que llamamos embriogénesis, tenemos dos conductos. Uno que es el conducto de Müller, que es el que ven acá, ¿sí? Y un segundo conducto que es el conducto de Wolff. En los cromosomas XX, lo que va a predominar son los de Müller, que van a formar, como ven acá, lo que es trompas, útero y parte de la vagina. Y los conductos de Wolff van a desaparecer y solo queda como vías
urinarias. Con respecto a la clasificación por la American Fertility Association, tenemos las agenesias, que puede ser del cervix, que es esta, del fondo del útero, puede ser de las trompas, de una trompa o de las dos trompas o todo combinado, ¿sí? También tenemos, sí, ahí está, lo que llamamos útero unicorne, que hay un solo cuerno, ¿sí? Con o sin trompa comunicante. Esta es sin trompa comunicante y esta es con trompa comunicante. Esto es muy, muy técnico, pero ahora vamos a ver el caso clínico. También tenemos el útero didelfo, que son dos cuerpos con dos cuellos, ¿sí? Que hay que hacer diagnóstico, diferenciar con el útero septado, que es un tabique, ¿sí? Solamente es un tabique, ¿sí? En estos casos no, hay dos cavidades con dos cuellos. Y el más común y el más frecuente es lo que conocemos como útero bicorne, que son dos cuerpos con un solo cuello. Entonces, también, bueno, lo que les comentaba, el útero septado y el arcuato, que en el fondo del útero ven que la cavidad es solo una formación, pero no hay un fondo, ¿sí? Es solo una pequeña formación. Como ven acá, estadísticamente a nivel mundial se presenta en el 5% de los casos. Y vamos a ver entonces cómo se diagnostican estas patologías. En la figura de la derecha van a ver una ecografía con un útero normal, ¿sí? Con su fondo, su miometrio y la cavidad, ¿sí? Que es el endometrio. Y acá van a ver nuestro caso clínico, que es dos cavidades, ¿sí? Dos fondos de cavidades que también se podría confundir con saco gemelares, ¿sí? Pero son dos cavidades. Y el caso clínico nuestro es una joven de 19 años, primigesta, con una FUM de 6 semanas, con una eco que nos informó un saco gestacional normincerto con un CRL para 6 semanas, coincidía tanto la FUM como la eco. Se hace una MEU con cánula 4 por dificultad y por dolor durante el procedimiento, con evacuación dificultosa. En la revisión no nos quedó claro que el material había coágulos, material similar, restos, y se la cita al control a los 7 días. Pero nos llama en el marco de la teleconsulta y nos cuenta que continúa con síntomas por el embarazo, con náuseas y con escaso sangrado. No salimos corriendo, pero nos llamó la atención, y con la ecografía fue una imagen muy, muy similar a esta, y no nos quedaba claro. Entonces hicimos una MEU nuevamente bajo guía
con ecografía, y nos dimos cuenta que el primer AMEU colocamos la cánula en la cavidad que no era gestante, que sí tiene eh, eh, manifestaciones por el embarazo, pero que no contenía el saco gestacional. Recolocamos nuevamente la escánula y ahí sí vino todo el material. Eh, y bueno, pasó esto, ¿sí? Como conclusión, podemos pensar es que, tenemos que pensar que las malformaciones uterinas vienen también en general con malformaciones renales. En este caso era su primer consulta a un médico ginecólogo, ginecóloga, que tenía manifestaciones de dismenorreas, de moderadas a intensas, y que ante este diagnóstico le pedimos una resonancia y vimos que tenía una patología del mismo lado de la cavidad mal formada en su riñón. Y eso con su familia ascendente y de una de las hermanas, su madre y una de las abuelas también, porque generalmente son causas genéticas. Y también, bueno, puede pasar que se demora por esto mismo, porque fue la primera consulta. Eh, También debemos hacer como les comentaba, todo el asesoramiento familiar. En estos casos es de buena práctica importante que nos apoyemos en la ecografía. Tuvimos esa duda en el primer procedimiento con el material, y en la teleconsulta nos pareció que confirmaba todas estas dudas por la continuación con el embarazo. No sabíamos que podía hacer esto, pero después, con la segunda consulta y nuevamente con ecografía, lo pensamos. Y como teníamos este conocimiento, pudimos llevar a cabo esta segunda práctica y con este caso clínico. Mami, a mí Listo. no me quedó claro si era un útero bicorne, bidelfo, doble, que era. Bicorne, un Bien, cuello con 2 cavidades. bien. Por eso fue la confusión, que dentro del 5% es el más común de las patologías, de estas malformaciones, junto con el útero tabicado. Con el tabica. Sí, igual lo de no ver dos cuellos es relativo. Yo tuve una paciente que le hacían Papa Nicolau de un solo cuello durante años, hasta que un día se puso el espejo y le dio Bueno, los claro, cuellos. pero Digo, este caso era común que un sí. solo cuello. Este caso es un solo cuello. ¿Qué es este? Era este. Espera que te lo marco acá con el puntero. Un cuello con dos cavidades. No, ay, espera, se me fue. Acá, acá, ahí está. Bien, tenemos tiempo igual. Este era un cuello con 2 cavidades, ¿sí? Y la cánula pasó por acá,
y el saco gestacional estaba acá, ¿sí? Bueno, eso. Listo. Muchas gracias, Dami. Bueno, para cerrar esta parte de presentación, seguimos con Nadia, que nos va a presentar la situación que eligieron desde el consultorio de salud integral de Córdoba. Perfecto. Ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, vamos a presentar la situación de Mariela. Ella tiene 33 años. Ay, ¿qué se me quedó? Ay, espera, que se me quedó la... Ahí está. Ella es diseñadora independiente y docente, se considera mujer cis, tiene relaciones sexuales heterosexuales, acude por embarazo no intencional, solicitando la interrupción voluntaria del embarazo. Su menarca es a los 14 años, presenta ciclos regulares, es la primera vez que está embarazada, no venía usando ningún método anticonceptivo y anteriormente ha usado pastillas y preservativo. Su grupo y factor es A positivo, sus serologías son no reactivas hace un año. Hace un año se hizo el PAP, pero no buscó los resultados. Como historia de problemas de salud o condición de salud, refiere que tuvo HPV, pero que en los últimos PAPs ya no se ha manifestado. Es tabaquista de 5 a 10 cigarrillos por día y de cirugías dice que solamente en la rodilla derecha por una ruptura de ligamentos. No toma ninguna medicación, desconoce si tiene anemia, pero en la dieta dice que come de todo, hace actividad física, de yoga y funcional. La tensión arterial es de 110, 70, su frecuencia cardíaca es de 72, refiere náuseas, vómitos y sensación de hinchazón abdominal como síntomas relacionados con la gestación. Se hace una ecografía en la institución donde se observa el útero en retroverso flexión de 75 por 50 milímetros. Se ve el saco gestacional de 29 milímetros que es compatible con 7 semanas. Y ahí se pasa a un espacio que nosotros le llamamos la orientación, que ahí Mariela lo que nos cuenta es que está muy angustiada porque está muy mal por esta situación y sin tener mucha claridad de qué hacer. Siente que es complicado, que no es que no quiere maternar, pero que siente que le gustaría que sea cuando fuera más grande. Trabaja en una cooperativa y es profesora de la universidad y está muy precarizada. Dice que esas condiciones le preocupan, que su compañero es más grande y que no se imagina maternando sola. Él vive en otra ciudad y tiene 3 hijos allá. Seguir con el embarazo implicaría que alguna de las dos se mude y no estaría dentro de sus proyectos de vida. También que este embarazo no fue planificado y eso es un problema. Pudo hablar con 2 amigas quienes la acompañan y hoy a la consulta vino con su pareja. Siente temor de arrepentirse, tanto de abortar como de continuar con el embarazo porque se siente insegura y considera que después podría sentirse mal, no por el aborto, sino porque quizás su relación ya no continúe y entonces devenga en una separación. En la orientación se le ofrece tiempo para que pueda pensar y lo que dice es que en realidad está ansiosa y que por más de que lo piense, hay condiciones que no van a cambiar y que hacen que ella no quisiera continuar con el embarazo, que también se da cuenta que le gustaría retomar su acompañamiento psicológico. Se brinda información en el marco de la ley de interrupción del embarazo, se le ofrece hacer el AMEU ese día, que es la técnica que ella eligió, porque el tratamiento farmacológico no tuvo buena experiencia una amiga, pero prefiere posponerlo unos días para seguir pensando y que cualquier cosa, si llega a cambiar de opinión, se vuelve a comunicar. Esto fue el 4 de junio y el 10 es el turno para la MEU, ahí ya tiene 8 semanas de embarazo, refiere que continúa con náuseas, se conversa sobre el proceso, el dolor, las complicaciones, su frecuencia cardíaca es de 120-80, como frecuencia, la tensión arterial, perdón, la frecuencia es de 82, firma el consentimiento informado, la premedicamos con ibuprofeno, 800 miligramos y metronidazol. Y después de cierto tiempo, o sea, más o menos una hora, pasa el procedimiento en donde se describe cuello y vagina sana, útero anterior, se coloca lidocaína paracervical 10 milímetros al 2%, reacción anestésica ninguna, se dilata hasta número 8 y se introduce cánula 7. En succión manifiesta dolor severo. Se ofrece analgesia y la usuaria refiere detener el procedimiento por dolor.
Se cambia de tratamiento farmacológico según indicaciones del protocolo, con mifepristona y misoprostol, firma el consentimiento informado y se le da el teléfono de guardia, cuidados especiales y control a los casos. Entonces, vamos a volver al Mentimeter, a ver si nos funciona, para poder pensar en qué sospechamos que está ocurriendo en esta situación. Lo que se les ocurra, que puede ser, si es que vieron alguna situación que les llame la atención, les parece que no está sucediendo nada. Ella manifiesta que hubo dolor y fue suficiente para que el tratamiento se detenga. Tenemos solo 2 respuestas. Ahí vamos un par más, 4 más. Si les parece, 1 o 2 más y continuamos. A ver qué está pasando. Bueno, perforación, entre preguntas, perforación, complicación, estrés. ¿Se llegó a aspirar algo? En el examen físico, ¿el útero era compatible? Bien. Volvemos entonces a la presentación. El 13, o sea, los 3 días, se cita por guardia, ya que no tuvo respuesta a la medicación. En la ecografía se observa el útero gestante de 26 milímetros, el saco gestacional, y no se observan latidos. Se informan alternativas de evacuación en la institución o en una de mayor complejidad porque ella solicita anestesia por el dolor que había sentido en la aspiración. Se averigua en su obra social y finalmente ella decide que se haga en la institución con un refuerzo de analgesia, por lo cual se premedica para el AMEU con un diagnóstico de embarazo detenido. Se entrega metronidazol, ibuprofeno y misoprostol. Se esperan 2 horas, pero en el medio se indica tramadol como un complemento analgésico. Se canaliza con Avocat 20 en miembro superior izquierdo, con solución fisiológica, la tensión es de 110/70, su vagina y cuello es sano, sangrado escaso, útero posterior, edad gestacional de 7, se coloca lidocaína paracervical, no presenta reacción anestésica y se procede a la dilatación. Se ingresa canula 7 y manifiesta dolor intenso y no se percibe el fondo uterino. Se llama a una segunda médica que está en la guardia para ir supervisando el proceso bajo guía ecográfica, en donde finalmente se hace una histerometría de 10 centímetros, se observa la cánula en la cavidad, se procede a aspirar con dolor leve, la tensión es de 110/70, en revisión de restos se observa el saco gestacional y pérdida de sangre de 40 milímetros. Se procede a dar el alta médica con signos de alarma, teléfono de guardia, cuidados especiales y el ibuprofeno SOS. Si les parece, podemos hacer, si alguien se anima, como a contarnos un poquito qué sensación les genera esta situación, si reconoce ante qué complicación estamos, que recién salía prevalentemente la perforación, si esto es así, y cómo nos parece que seguiría el seguimiento, cómo continuamos con ello. Si alguien se anima a contar algo y si no, avanzamos. Si les parece. ¿Confirmamos que estamos ante una perforación o que hubo un proceso de perforación? Bien, todavía sintieron varias con las cabezas. Entonces, al día siguiente se realiza un control telefónico para valorar dolor y molestias, refiere dolor leve y sangrado escaso, entre comillas, me siento bien y aliviada, se sugiere tomar ibuprofeno cada 8 horas y calor local. A los 14 días se hace un control post-AMEU, refiere dolor en la primera semana, sangrado escaso, actualmente flujo marronado, ecografía, útero en retroverso, endometrio lineal, la tensión de 120/80, que es más o menos lo que tuvo siempre, con diagnóstico de aborto común. Entonces vamos a hablar un poquito de la perforación. En principio, pensar que la perforación, como veíamos antes, tiene formas de poder prevenirla. Una de ellas es determinar una adecuada edad gestacional, dilatar adecuadamente para prevenir maniobras forzadas, y en esto también la importancia de, en el caso de que sea necesario, dar el misoprostol previo, sobre todo después de las 12 semanas.
en 400 microgramos sublingual o bucal. Y nunca subestimar el dolor, esto que decíamos también al principio. Evitar movimientos bruscos de la persona que estamos atendiendo, tanto para el manejo del dolor como también para el acompañamiento, ¿no? Porque eso también nos expone a situaciones de riesgo. Cuando pensamos en los factores de riesgo, pueden ser la inexperiencia de quien está haciendo el procedimiento, un error en la estimación de la edad gestacional, una inadecuada preparación cervical, el uso de la anestesia general, que acá tenemos otro de los factores muy importantes por los cuales desestimamos el legrado como una práctica que en general se hace con alguna sedación o con anestesia general, y también la importancia de poder realizar el AMEU siempre y cuando las condiciones estén dadas para ello, con anestesia paracervical, porque realmente no requiere una anestesia mayor. Y esto es muy importante. Las posiciones uterinas extremas no identificadas o extremas en sí podrían ser también un factor de riesgo. Que lo que vemos que en la primera hoja de procedimiento se describe que el útero estaba anterior y en la consulta inicial se había visto que el útero estaba en retroversoflexión, por lo cual esa podría haber sido una de las causas por las cuales hubo el proceso de perforación, o por lo menos de una falsa vía que no llegó a donde necesitábamos. Ahora bien, ¿cómo sospechamos la perforación uterina? Por un lado, porque el instrumento, en este caso la cánula, pero en el caso de colocar un DIU podría ser el histerómetro, el instrumento ingresa más allá de lo esperado, la persona tiene un dolor mayor a lo esperado. Obviamente el dolor es muy subjetivo, pero es un dolor muy agudo y muy repentino. En general también se ubica en otras zonas, puede ser en epigastrio también, no solo en el hipogastrio. Se observan tejidos abdominales en canal cervical, vagina o en la cánula. Hay un sangrado mayor al esperado y también puede haber signos de irritación peritoneal que dan cuenta de un abdomen agudo. Pensando en la frecuencia que veíamos al principio, es muy bajita, o sea, de 0,1 a 3 personas de cada 1000 procedimientos que realicemos podrían presentar una perforación uterina. Ahora, en el mismo esquema que presentaban las compañeras de Rosario, si lo dividimos en fases, lo primero que deberíamos hacer es identificar que estamos ante una perforación. Como en cualquier situación de urgencia, no perder la calma. Si lo sospechamos, lo damos por hecho. Es decir, no vamos a explorar el útero con otro instrumento para poder confirmar que estamos ante una perforación. Si no tocamos el fondo uterino, damos por hecho que estamos ante una situación de una perforación. Como decía recién Mariana en el chat, es la clínica la que nos va a ir marcando, tanto por el dolor o por las sensaciones de quien está haciendo el procedimiento, que estamos ante una situación de perforación. Lo ideal sería retirar todo el instrumental, pero sí dejar el espéculo para poder tener una noción de qué es lo que está sucediendo a través del cuello del útero, ya sea porque vemos sangrado o porque hay la presencia de tejido intraabdominal a través de la vagina o de la cánula. Tenemos que canalizar y como veíamos recién en la hemorragia, lo ideal es canalizar con Ringer lactato, si fuera calentito mejor, y si no con cualquier solución que pueda generar expansión, es decir, la solución fisiológica también. Verificar los tejidos si es que ya hemos evacuado o si hemos aspirado, y si tenemos la experiencia, completar la evacuación. Si no, vamos a derivar, ¿sí? Que fue lo que finalmente se termina haciendo en este caso. La ecografía no nos sirve como diagnóstico de perforación, esto es como muy importante porque el diagnóstico es clínico. La única excepción sería la ecografía transvaginal, en donde haya un líquido libre que supere la altura del útero, que en este caso ya estaría dando mucha reacción peritoneal, por lo cual la clínica se adelanta a un hallazgo ecográfico. Esto tiene que ver con que entonces la clínica es la que nos va a indicar que estamos ante una situación de una perforación. En nuestra segunda fase deberíamos de decidir qué hacemos, si la persona se queda en la institución o vamos a derivar según los criterios. ¿Cuáles serían los criterios para que se quede? Que esté todo bien, digamos, que los signos vitales estén dentro de los parámetros esperados, y por esto es muy importante la toma inicial de los signos vitales antes de comenzar el AMEU, porque puede ser que la persona recién decía, estaba con náuseas, estaba con vómitos, ya el embarazo de por sí puede descender mucho la tensión y quizás la persona arranca el proceso con 80-40, pero si no lo tomamos inicial y estamos ante una situación de una perforación o una hemorragia y tomamos la tensión y está en 80-40, quizás nos alarmamos un montón. Entonces sí es importante tener una noción inicial para después hacer una comparativa.
Obviamente, si hay ausencia de tejido intraabdominal, nos deja bastante tranquila que quizás se llegó al abdomen, pero no hay la presencia de algún tejido que hayamos arrastrado hacia la cavidad uterina. Que la perforación haya sido antes de la succión también nos deja muy tranquilas, que no haya la presencia de hemorragia o de sangrado activo, que no haya la sospecha de un daño de órgano vecino, la ausencia de dolor, o sea, muchas veces después de la perforación, inmediatamente que retiramos la cánula en este caso, el dolor calma o calma muy paulatinamente, pero calma, por lo cual ese es otro de los signos muy importantes de conducta expectante. Que hayamos hecho una evacuación completa y la confianza también, como decíamos al principio, de quien está haciendo el procedimiento de acompañar esa situación. Y derivaríamos en todos los otros casos, que es muy excepcional. Eso es como muy importante para que tengamos en cuenta, como que nos asusta mucho con la perforación uterina, pero siempre y cuando hemos tenido los recaudos necesarios, podemos resolverlo en la institución de baja complejidad sin la necesidad de derivación. Sin embargo, vamos a derivar si hemos hecho una instrumentación excesiva, es decir, pasamos con la cánula y no tocamos el fondo, entonces usamos un histerómetro, entonces ingresamos una pinza y entonces, bueno, si ha habido la posibilidad de contaminación de la cavidad uterina, estamos ante una situación que es necesaria la derivación. Si hemos perforado con un instrumento de mayor calibre, es decir, la cánula de más de 10, tenemos más la posibilidad de haber arrastrado quizás un asa intestinal o el epiplón que pueda dar algún síntoma si ha quedado a nivel del músculo uterino. Si hay, obviamente, tejido intraabdominal o grasa epiploica o en la cánula o en el cuello o en la vagina, ante la inestabilidad hemodinámica, si la persona presenta hemorragia, si la perforación fue hecha mientras estábamos haciendo la succión, si hay signos de irritabilidad peritoneal, si hay un hematoma en aumento o esto que veíamos recién, la ecografía transvaginal, que nos dice que el líquido supera la altura uterina. Entonces, quedándonos con el manejo expectante, no hay nada que hacer, o sea, solo observar a la persona. Lo ideal es controlar durante 2 horas sus signos vitales y también cómo va el abdomen, o sea, siempre que el abdomen esté blandito, no tenga dolor, no tenga molestia ni irritación, nos deja muy tranquila. Sin embargo, si empieza con signos de dolor en aumento, inestabilidad hemodinámica o algún signo de irritación peritoneal, tenemos que tomar la decisión de la derivación. En el caso de que todo ande bien durante estas 2 horas, entonces lo ideal sería que la persona se retire de la institución con alguien que pueda acompañarla por cualquier situación, que la persona tenga alguna forma de comunicarse con el equipo o que sepa a qué guardia ir en el caso de que no haya esa comunicación fluida, y también los signos de alarma que se lleve por escrito, que en este caso lo más importante sería el dolor o que empiece con sangrado, obviamente. Eh, a las 24 horas sería bueno hacer algún contacto de seguimiento, ya sea telefónico o presencial, de acuerdo un poco a la experiencia, a la lejanía de la persona, a las posibilidades, pero sí o sí hacer un control a las 24 horas y no sería necesario agregar antibióticos extras de lo que ya dimos de por sí para poder realizar el procedimiento preventivo en el caso de la MEO. En caso de que decidiéramos la derivación inicial o que la persona se descompense en la institución, deberíamos obviamente siempre explicarle a la persona lo que está sucediendo, incluso avisar si esa persona quisiera a otras personas de qué es lo que está sucediendo, activar el sistema de derivación para que la persona sea trasladada a una institución de mayor complejidad y tenemos que cubrir anaerobios con gentamicina y clindamicina porque si en la cavidad uterina, si algo ha sucedido a nivel del útero, deberíamos de cubrirlo como una primera dosis inicial y será en la otra institución donde se valore la conducta a seguir. ¿Sí? Pero hasta acá sería como para poder pensar en la atención de una MEU en el primer nivel de atención ante una situación de una perforación. Y eso. Muchas gracias, Na. Bueno, primero agradecerles a Bere, a Lola, a Pali, a Dami y a Na por la generosidad y por el tiempo de compartir estos casos clínicos que además fueron pensados exclusivamente, o sea, específicamente para esta capacitación, para tener variedad de casuística y poder debatir de estas complicaciones. Como decimos, son
pocas, pero bueno, existen y retomando algo que estaba antes en el Mentimeter, esto de, bueno, formación y capacitación para evitar esas situaciones de estrés y de miedo. Así que tenemos unos minutitos más como para intercambiar y seguir compartiendo. Yo quería hacer una pregunta para quienes tienen experiencia en la MEU, si siempre usan dilatadores o en los casos en los que, por ejemplo, son pocas semanas, eh, directamente ponen la cánula, por ejemplo, una cánula 7, a veces se puede introducir, o sea, entiendo la premisa de que mientras más progresiva y suave sea la dilatación y menos movimientos bruscos hagamos, menos chance tenemos de perforar, ¿no? Pero si todas las veces usan los dilatadores o en algunos casos omiten eso. Nosotras realizamos en todos los casos, incluso aunque a veces vemos el cuello del útero sumamente dilatado, empezamos siempre con el dilatador 5 como para poder guiarnos también como, por cómo va el canal, digamos, como para después ingresar bien dentro de la cavidad. Entonces siempre lo hacemos con dilatador. Sí, nosotros también, por lo mismo. Porque yo tengo yo tengo la experiencia en el CEMAR, que en general, si probamos con la cánula y si pasa bien, no usamos el dilatador. En el Roque estoy en otra situación porque acompaño a las residentes que están en formación de tocogíneco y ahí en general usamos más los dilatadores. Arrancamos siempre con un número menos, como que se tenemos en cuenta otros pasos, pero bueno, también a veces al usar los dilatadores la posibilidad de contaminación podría ser mayor entonces siempre está ese dilema si es un paso de más que aporta o no. Con esta técnica nosotros y, y también en otras experiencias no tenemos casos de infecciones. Hola chicos, ¿cómo va? Soy Selva. Yo quería compartir, si bien cuando fui a rotar con Damián allá en Sigesar, ahí como que pulí cierta técnica, pero bueno, creo que a veces uno hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, en mi caso que trabajo en el hospital de Maimará, eh, digamos, no tengo dilatadores. Tengo una caja de ginecológica donde hay dilatadores de metal. Que eventualmente la uso, por supuesto, ¿no? Pero no me puedo permitir el lujo de dilatarla a todas las pacientes previamente porque no cuento con mi instrumental. Entonces, quizás hago un poco lo que comenta la otra colega. Voy probando con la cánula, qué sé yo, son 7 semanas, pruebo con 6, 7, no entra, bueno, voy para más abajo, si veo que entra un poquito más, mando una más arriba, pero es como creo que a veces hacemos lo que tenemos con lo que está a mano, ¿no? Con la complejidad de cada lugar. Sí, más vale. Me parece que es muy importante como acomodarse a los elementos que tenemos, pero sí quizás se puede dilatar con las cánulas, pero nunca aspirar con o el mismo número o uno menos. Si es menos, ahí sí tenemos mucho riesgo de que queden restos y que entonces la situación sea mucho más compleja que, que hacerlo a no hacerlo, digamos, como para poder quedarnos tranquilas de que el procedimiento va a ser completo. ¿Estás vos, Marian, primero? Y después Lola. Sí, igual quería hacer un comentario sobre perforación, entonces si por ahí Lola quiere responder lo de la dilatación, prefiero que Lola siga y después yo retomo. No, aquí iba a comentar un caso de perforación que tuvimos en el Roque, que fue también por un dolor muy intenso durante la dilatación, porque no pasaba ni la cánula 4. Inmediatamente tuvimos la sospecha de que algo había pasado, la mujer quedó en observación y por otros motivos finalmente ella tuvo una videolaparoscopía porque quería anticoncepción quirúrgica
y se constató la perforación, pues después se hizo un procedimiento bajo guía ecográfica y se constató la perforación en el fondo que había sido con el dilatador casualmente. Sí, yo creo que el riesgo de la perforación en general lo asociamos como a la falta de experiencia, ¿no? Al temor de que, bueno, quizás no tenemos todavía toda la habilidad, etcétera, y suponemos que la perforación no nos va a ocurrir si tenemos muchos procedimientos hechos. Y yo siempre pienso que en esto la probabilidad acompaña, pero no existe la probabilidad cero. Entonces, aún en manos experimentadas, la perforación puede ocurrir. Y cuantos más procedimientos hagamos, no es que tenemos más chances, tenemos menos probabilidades, pero al hacer muchos procedimientos, algunos vamos a perforar. Entonces, lo digo también porque yo creo que a veces la sensación, sobre todo cuando las condiciones clínicas y las condiciones anatómicas, digamos, son las habituales dentro de la normalidad, entonces no esperamos que ocurra una perforación, ¿no? No estamos hablando de alguna situación específica. Pero las perforaciones ocurren. Entonces, me parece que una cosa súper interesante de los distintos casos que ustedes trajeron, que aprecio mucho que los hayan buscado, porque no buscaron la complicación catastrófica, ¿no? Buscaron las complicaciones que ocurren en el consultorio, que ustedes pueden enfrentar. eh, la, digamos, esta idea de que, bueno, observé algo que no cerraba clínicamente o el dolor o, digamos, no perder como esa ni capacidad de escucha ni capacidad de levantar. Digo, sabemos que estamos haciendo un procedimiento que tiene menos del 1% de las complicaciones, pero que aparezca, o sea, tener el nivel de alerta tal que cuando hay algo que no cierra, sospechar que puede haber una complicación. Y me parece que eso es clave para este tipo de Muchas veces situaciones. cuanto más experiencia tenés, más canchereás y nada, yo recuerdo, no fue en mis últimos años, pero promediando mi carrera de 30 años hospitalaria, perforé una vez y me traje un cacho de piplón, entonces me quería morir, pero bueno, nada, eso digo, a veces es como, va, canchereás. Entonces, a mí me pareció que era como muy prudente todo, no solo con la perforación, sino las chicas con la hematometra, viste, que se quedaron con la paciente, la vieron, o sea, estuvieron ahí, eso me parece re valioso y re importante. Valorar la inestabilidad hemodinámica, tenerla siempre presente. Nada, Sí, yo quería comentar, perdón, Gaby, y una sola cosa. Y no requirieron de tecnologías ultra sofisticadas. O sea, nada, ustedes fueron mirando frecuencia cardíaca, tensión arterial, digo, ese tipo de cosas, digo, volver como, sobre todo por lo que decía también Selva, ¿no? Que a veces se trabaja con lo que es posible, pero entonces no pensar que por eso hacemos prácticas subestándares, si podemos todavía pensar en cómo la clínica nos puede ayudar a que siga siendo una práctica segura, aunque quisiéramos tener mejores condiciones, ¿no?